Ustedes saben que antes de comenzar me gusta comentar acerca de cosas que están sucediendo en nuestra sociedad. ¿Quién no ha visto el periódico en estos días? ¿Y no ha visto esta noticia acerca de este señor que se llama Harvey Weinstein? Vamos a hablar. ¿Usted no lo ha visto? Se va a estar puesto en Univisión. Mis pensamientos sobre el último escándalo en Hollywood. El premio Oscar, también llamado Premio de la Academia o en inglés Academy Award, es un premio anual concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en inglés Academy of Motion Picture Arts and Sciences, en reconocimiento a la excelencia de los profesionales en la industria cinematográfica, incluyendo directores, actores y escritores. Y es ampliamente considerado el máximo honor en el cine. El Oscar es llamado oficialmente Premio de la Academia al Mérito y es el principal de los 9 premios que otorga dicha organización. Los hermanos Harvey y Bob Weinstein fundaron la compañía de películas Miramax y The Weinstein Company. Han recibido 303 nominaciones a los Oscars y han ganado 75 premios. En los Globos de Oro, en el 2012, Meryl Streep se refirió a Harvey Weinstein llamándolo Dios. En los pasados días, la famosa actriz calificó de vergonzoso, inexcusable y abuso de poder el supuesto acoso sexual de Harvey Weinstein. Glenn Close, Judi Dench y otras actrices han condenado su comportamiento. Esto después que el New York Times publicara una investigación el jueves pasado que narra acusaciones de que el famoso productor de películas había acosado sexualmente a empleados y actrices durante 3 décadas. Alcanzó al menos 8 acuerdos en las cortes con mujeres. La junta de directores y la administración de la compañía Weinstein lo despidió. Las noticias han publicado que su nombre será quitado de la serie de la televisión de la compañía en la cual él sirvió como productor ejecutivo. Según se informa, la compañía busca cambiar su nombre. Al comentar sobre el escándalo de Weinstein, la actriz Lena Dunham escribe en el New York Times que ignorar el comportamiento sigue siendo lo que hacen los hombres en Hollywood. ¿Por qué ninguno de los hombres que trabajaron con Weinstein expuso su horrible patrón de abusar de las mujeres? David French, escritor del National Review, identifica el problema como uno de ambición. Weinstein ofrecía un camino a la fama a los actores e incluso el reconocimiento con los premios de la Academia. Cuando los hombres se enteraban de que estaba abusando de las mujeres, tenían estas opciones. Podían arriesgar sus carreras diciendo lo que sabían o podían esconderse detrás de la fachada de que no hacían nada mal. Y hay una lección teológica que aprender aquí. La Escritura advierte lo siguiente: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. No lo digo yo, lo dice Santiago, capítulo 4, verso 17. Salomón señaló lo siguiente: como fuente turbia y manantial sucio es el justo que vacila ante el malvado. Proverbios 25-26 nos dice eso. Dios nos hace responsables no solo de hacer el bien, sino también de detener el mal. Cuando el mal aflige a los que no pueden defenderse, nuestra valiente intervención es especialmente esencial. Jesús nos mandó a cuidar a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Eso está en Lucas capítulo 4, verso 13. Y en Santiago 1:27 dice que estamos obligados a servir a los huérfanos y viudas en su tribulación. Cada vez que vemos a alguien que necesita nuestra ayuda, hemos encontrado a nuestro prójimo. Y ustedes saben cómo Jesús nos enseñó a tratar a nuestro prójimo. Veamos, Mateo capítulo 22, verso 39 nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No espero encontrarme con Harvey Weinstein ni con las actrices que, según se informa, él abusó. Pero en una nación donde una de cada 5 mujeres ha sido víctima de violencia, ha sido violada, y una de cada 3 ha sido víctima de violencia física. En una
sociedad donde el abuso infantil es reportado cada 10 segundos, no tendré que ir muy lejos para encontrar a alguien que necesite mi ayuda. Tampoco ustedes. De hecho, cuando empezó el servicio, todos nosotros que tenemos teléfonos celulares recibimos un Amber Award. Un niño o una niña que ha sido secuestrado en Woodbridge, Virginia. Martin Luther King Jr., el pastor estadounidense de la Iglesia Bautista, que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general, comentó lo siguiente sobre la historia del buen samaritano. La primera pregunta que el sacerdote y el levita se hicieron fue: si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me pasará? El buen samaritano invirtió la pregunta: si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le sucederá a él? Mi pregunta para todos nosotros en el día de hoy: cuando encontremos a alguien en necesidad hoy, ¿qué pregunta haremos? Y con eso, por favor, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo, perdón, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones. Mantén las obras de tu misericordia a fin de que tu iglesia, esparcida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, Jesucristo, que eres nuestro Señor, que vives y reinas por siempre. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía hacia tu presencia. Queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacerla. Señor, te seguimos pidiendo por el pastor Padilla. Continúa restaurándolo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú continúes de la misma manera restaurando a mi yerno Robert. Gracias, Señor, que ya no necesita diálisis, pero ahora restáurale sus piernas, Señor, para que él pueda alabarte, diciendo de que sí eres un Dios milagroso. Señor, te pedimos también por la hermana Lidia Quesada, por Martín Manaquel, Cristina y Carlos, los hijos de la hermana Alicia. Te pedimos también, Señor, por la hermanita Evelyn Cifuentes, los padres son Israel y Lupita. Señor, restáurale la salud a cada uno de ellos, embrega en cada situación de ellos, Señor, para que reconozcan que tú eres el Dios de dioses, que tú eres el Señor sanador y salvador de todas nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por aquellos que no he recordado en este momento. De momento me ha venido a la mente la hermana Celina y pedimos, Señor, que tú la continúes restaurando, Señor. Señor, te pedimos por la hermana Luz, por cada uno de nosotros que estamos aquí. Bendícenos, protégenos, llévanos al camino que tú quieres que sigamos, Señor, para que tú te gloríes. Y el pueblo de Dios dice: amén. Por favor, quédense de aquí unos segundos porque quiero hablarles acerca de algo que voy a predicar en el día de hoy. ¿Por qué permite Dios la tragedia del asesinato y la muerte? En mi verso principal es 2 de Pedro, capítulo 3, versos de 9 al 10. Y dice ahí: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Amén. Aleluya. Ahora sí, por favor, tomen asiento. Mientras escribía este sermón, se estaba informando acerca de los 59 muertos confirmados y más de 500 heridos como resultado del tiroteo de Las Vegas. Las caras y los nombres de las víctimas continúan haciendo titulares y rompen nuestros corazones. Esta mañana, por ejemplo, estaban hablando de una joven que fue herida en la cabeza. La bala le entró aquí al frente, le llevó el ojo y salió en la parte de atrás. Y estuvo en coma, y el viernes
salió de ese coma. Ven, gloria a Dios. Lo que pasó en Las Vegas podría suceder en nuestra ciudad en cualquier momento. Pero en medio de esta calamidad hemos visto que por lo menos una persona ha aceptado a Jesús como su Salvador y Señor en televisión nacional. No sé si usted lo vio, pero yo sí lo vi. Gloria a Dios por eso. Tenemos que darle gracias a Dios por eso. ¿Quién sabe cuántos más hay que son tan tímidos y no lo han hecho públicamente ante las cámaras de televisión, ante la nación, pero que sí han aceptado al Señor? El pasado 7 de octubre, mis nietos participaron de un juego doble de béisbol. Ganaron ambos juegos y estaban felices. Sus entrenadores también estaban felices porque el trabajo arduo dio resultado. Más tarde esa noche, uno de los entrenadores, Bobby Rutledge, se sintió un poco mal. Llamó al entrenador principal, quien fue a visitarlo con su familia. Estando ambas familias unidas ahí en su casa, la casa de Bobby, Bobby falleció de un ataque masivo al corazón. Un joven de 33 años, que aparente buen estado de salud, deja una viuda, un niño de 10 años, otro de 7 y una niña que cumplirá un año en 2 semanas. El fuego en California parece que no se apagará. Hasta ahora más de 23 muertos confirmados y más de 700 desaparecidos. Perdone. ¿Qué hemos de decir de todas estas atrocidades que han ocurrido y que están ocurriendo en el mundo? Cuando ocurren tales atrocidades es natural preguntar por qué Dios las permite. La Biblia enseña que Dios es omnisciente, no lo digo yo. Si usted busca Proverbios capítulo 15, verso 3, ahí dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Nos dice también la Biblia que Dios es todo amor. Primera de Juan capítulo 4, verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y es todopoderoso. En Lucas capítulo 18, verso 27 nos dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por lo tanto, sabemos que Él sabía sobre el tiroteo, amó a los que fueron matados y heridos y tenía la energía de prevenir esta carnicería. Al igual que todas las otras situaciones que he mencionado. Si alguien que usted conoce posee estos atributos, usted preguntaría por qué él o ella no detuvieron la tragedia. Es normal hacer la misma pregunta de Dios. Boecio, el filósofo cristiano nacido en Roma y quien fue ejecutado por su fe en el año 524 después de Cristo, hizo nuestra pregunta en su forma más precisa. Si hay un Dios, ¿de dónde vienen los males? El rabino Harold Kushner, en su bestseller, se refirió a la pregunta ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Como la única pregunta que realmente importa. Mientras exploramos este difícil tema, déjame preguntarte, ¿qué sufrimiento está planteando preguntas acerca de Dios en tu mente y en tu corazón hoy? Comencemos con respuestas incorrectas a nuestra pregunta. Algunos culparán a las víctimas alegando que su sufrimiento es el castigo de Dios por sus pecados o los de la ciudad donde fueron atacados. No hay duda de que a Las Vegas se le conoce como Sin City, o literalmente ciudad del pecado, por una razón. Pero tampoco hay duda de que los pecados cometidos allí se cometen en ciudades de toda América y de hecho en todo el mundo. Los discípulos vieron a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a Jesús en Juan capítulo 9, verso 22 al 3. Rabí, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús explicó lo siguiente: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios
se manifiesten en él. Algún sufrimiento es indudablemente el resultado del pecado, como cuando alguien se emborracha y choca su automóvil, o fuma cigarrillos y desarrolla cáncer del pulmón. Pero mucho sufrimiento en este mundo caído recae en personas inocentes. Si todos los que sufren son culpables de su dolor, ¿cómo explicamos el sufrimiento de nuestro Salvador, quien estuvo sin pecado? Esto nos lo asegura Hebreos capítulo 4, verso 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la diferencia entre Jesús y Dios. Muchos inmediatamente han exigido que las leyes sean más fuertes para el control de armas. La gente se preguntó por qué la policía no encontró y detuvo al tirador antes de que éste atacara a sus víctimas. Algunos culparon a la retórica política y la animosidad de nuestros días por este y otros actos de violencia. Puesto que todos somos finitos y caídos, como apunta Romanos 3:23, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A menudo podemos hacer más para prevenir el sufrimiento inocente, pero la violencia ha sido parte de la historia humana desde que Caín mató a Abel y persistirá hasta que ya no habrá más muerte, como nos promete Apocalipsis 21:4. Esa es parte de nuestra esperanza. Debemos hacer todo lo posible para proteger todo lo que podamos, pero de la misma manera debemos realizar que nuestros mejores esfuerzos no pueden revertir la caída. Y algunos culparán al Señor. Es típico que los escépticos se apoderen de la tragedia para quejarse de que un Dios que permite el sufrimiento no puede ser omnisciente, cariñoso u omnipotente, dado que esta es una respuesta tan común a la tragedia. Merece nuestro enfoque completo hoy. Consideremos 4 hechos. Una respuesta fácil a nuestro dilema es estar de acuerdo con aquellos que cuestionan el conocimiento, el amor, el poder o la existencia de Dios. Pero considere 4 hechos teológicos. 1. Nuestro enemigo espiritual es muy real. El Nuevo Testamento lo llama Satanás, que significa acusador. También le llama diablo, que significa calumniador. También se le llama tentador, enemigo, dragón y serpiente antigua. Jesús lo describió como que ha sido homicida desde el principio y padre de mentira en Juan capítulo 8, versos 44. Nuestro Señor nos dio la descripción del trabajo de Satanás. En Juan 10:10, Él dice: hurtar, matar y destruir. Ese es el trabajo del enemigo. Donde quiera que encuentres hurto, asesinato y destrucción, debes de tener la certeza de que Satanás ha estado trabajando. Pero la Biblia nos dice que el diablo es un enemigo derrotado. ¿Dónde nos dice eso? Usted necesita ayuda en esto. Mire, vaya a Apocalipsis 20:10 dice que él será lanzado en el lago de fuego y azufre. Esa es otra esperanza para nosotros. Ya no vamos a tener al tentador, al enemigo. Solo la pregunta que cabe es: ¿por qué nuestro Señor aún no ha destruido a nuestro enemigo? ¿Por qué le permite seguir instigando la carnicería como la que presenciamos en Las Vegas o en cualquier otra parte del mundo? Antes de responder a esta pregunta, consideremos un segundo hecho. Número 2. Dios nos dio la libertad para poder amarlo a Él y a los demás. Jesús resumió los mandamientos del judaísmo en 2. Nos dice Mateo 22:37-39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí está la liberación. Considere esto: liberación. El amor es una decisión y una decisión requiere libre albedrío.
Como he notado en otras ocasiones, Dios podría haber creado un mundo en el que no habría ningún tipo de tiroteo, ni abuso de drogas, ni crimen, ni violencia. Pero ese mundo no podría ser poblado por nosotros. Somos nosotros, la raza humana, somos los únicos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No lo digo yo, de nuevo la Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. A nosotros se nos da el libre albedrío para que podamos usar nuestra libertad para el amor. Para el amor. Y la libertad tiene consecuencias. Si Dios evitara todo uso incorrecto de nuestra libertad, tendría que impedir nuestra libertad. Y voy a explicar esto con algo muy clásico que todos nosotros nos podemos relacionar. Yo digo, estoy en dieta, ¿verdad que sí? Y voy aquí a la pizzería del lado y le pido a la persona, dame una pizza completa de esa de 18, con mucho queso, mucho pepperoni. Y la persona me trae un yogur. Es obvio que yo no tenía ningún tipo de decisión porque él me iba a traer el yogur. Y él había hecho la decisión de que me iba a traer el yogur porque yo dije, yo estoy a dieta. No hay ninguna opción real en el asunto. Podemos protestar que Dios debe limitar nuestra libertad cuando lo usamos para asesinar a otros. Pero ¿no debería evitar la mentira, el robo y otros pecados? Una vez que Él empieza a limitar nuestra libertad, ¿dónde se va a detener? El trágico hecho que es que Dios honró la libertad que nos dio, incluso cuando la usamos para crucificar a su Hijo. Ahora, Él siempre ha querido que usemos nuestra libertad para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Pero, la elección no es de Dios, es nuestra. Tenemos que decidir creerle a Dios, amarlo y honrarlo, y hacer lo que Él dice que tengamos que hacer. Número 3. Él espera para dar a más personas la oportunidad de arrepentimiento. Nuestro texto enseña que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa palabra paciente ahí, yo la busqué en el diccionario bíblico. Y traduce una palabra griega que combina grande con gran ira. Y muestra que Dios tiene una gran capacidad para almacenar su ira antes de que resulte en juicio. Demos gracias a Dios por eso, porque si Dios tuviera un short fuse, como a veces me dicen a mí que yo tengo un short fuse, no estaríamos ni... La razón por la que Jesús aún no ha regresado para derrotar al diablo y acabar con este mundo caído es que Él está esperando a más personas para que usen su libre albedrío para buscarlo a Él en arrepentimiento y fe. La Escritura enfatiza repetidamente la paciencia de nuestro Señor. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo capítulo 34, verso 6 me dice eso. ¿Qué tal acerca de Jonás? Jonás dijo de él, yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Jonás capítulo 4, verso 2. Y uno último que tengo aquí, lo encontré en Nehemías capítulo 9, verso 17. Pero tú eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, pues no los abandonaste. Y tenemos que darle gracias a Dios porque no nos ha abandonado a nosotros. ¿Es así? Nuestro Señor es como un padre que da a su hijo un apoyo vital día tras día para que nos recuperemos. Recuerde, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, como nos dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. Espera que usemos nuestra libertad para recurrir a la fe. 4.
un día hará un nuevo mundo. En el primer siglo, los filósofos epicúreos argumentaron que el retraso y la dilación de Dios a castigar a los malvados constituían un argumento contra su existencia. Muchos están de acuerdo hoy en día. Eso es lo que te dice, Dios no existe, Dios no puede ser real. ¿Cómo se permite un hombre de 33 años que muera? ¿Cómo es posible que los fuegos en California? ¿Cómo es posible los terremotos en México? ¿Cómo es posible los terremotos en Guatemala? ¿Cómo es posible el volcán? ¿Cómo es posible todas estas cosas que están sucediendo? El punto es que no reconocen a Dios y que vivimos en un mundo caído y esas cosas van a pasar. Y si leyeran la Biblia, se encontrarían con la verdad que usted y yo conocemos. Que todas estas cosas van a pasar. ¿Antes de qué? Antes de que el nuevo mundo sea creado. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos una verdadera esperanza. Sin embargo, nuestro paciente Padre no soportará tal incertidumbre para siempre. Recuerde que ahí dice también, entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La palabra de Dios, el día del Señor se refiere al tiempo en que el Señor destruirá a sus enemigos y establecerá su reino. Le invito a que lea su Biblia, por ejemplo, en Isaías todo el capítulo 2 de Isaías. Léaselo. Va a encontrar muchas sorpresas. ¿Qué tal todo el capítulo 2 de Joel? Ahí también va a encontrar lo que dice Dios acerca de los últimos días. Pedro revela que ese día vendrá como ladrón en la noche. Una declaración que Jesús y Pablo también la mencionaron. Vamos a ver. Mateo 24:43 dice, pero sabe esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, si no lo dejaría entrar en su casa. Porque el Señor va a venir como una noche. ¿Y qué tal Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 4? Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ninguno de los que estamos aquí nos debe suceder eso. Porque hemos conocido la verdad y hemos tomado la decisión de amar a Jesús. Pedro quiere decir que el regreso de nuestro Señor será repentino y catastrófico para aquellos que no estén preparados. Cuando Jesús regrese, dice ahí que los cielos pasarán. Con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto se refiere a la destrucción completa del universo físico. Los elementos ardiendo se refieren al sol, la luna y las estrellas que serán quemadas y disueltas en un momento. Y la tierra y todo lo que hay en ella serán quemadas. Este es el juicio de Dios. Tenemos que estar preparados para ese juicio. No es tiempo de jugar iglesia. Tú me puedes mentir a mí, tú le puedes mentir a tu hermano, pero tú no le vas a poder mentir a Dios. Es una imposibilidad. Es una imposibilidad. Pero recordemos esto. Apocalipsis 21:1 nos dice que habrá un cielo nuevo y una nueva tierra. Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Donde estamos hoy en día no va a existir. Vamos a estar en un nuevo mundo, en un nuevo lugar, que Dios es el que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él puede. Él es Dios. Este mundo no es todo lo que hay. Un día nuestro Señor hará un cielo nuevo, una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. En ese día, fíjate, esa es la segunda, esta es una de las más grandes esperanzas que nosotros tenemos. Dios enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Nosotros tenemos que estar preparados para ir a eso. Eso es grandioso. Tenemos que, ¡wow! Santo Dios. Conclusión.
Mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Pues en primer lugar, estar listos, ¿no? Se nos dice que velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42, y este es Jesús hablando. Piensen lo que él acaba de decir. El único hecho que usted y yo debemos saber con certeza sobre el regreso de Jesús es que tenemos que estar preparados. Porque en Mateo 24:44 Jesús continúa diciendo: por tanto también vosotros estás preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y hay mucha gente que dijo que en el año 2000, y hay gente que está diciendo en el año 2020, porque que si los tiempos, que si la suma, que si la renta de la Biblia. Si Jesús acaba de decir esto, ¿a quién usted le va a creer? Mire, yo creo en la ciencia, porque la ciencia fue creada por Dios. Pero yo lo voy a creer a Dios antes que a la ciencia. ¿Okay? Un dígito. Usted no sabe esto porque usted no sabe construir submarinos. Pero un submarino en España ha tenido que ser completo, después que estaba casi completo, ha tenido que ser destruido. ¿Por qué? Un simple punto en el lugar equivocado hizo ese submarino inservible. Parece como de ciencia ficción, pero es una realidad. Es una realidad. Gente, nos equivocamos. Y esta equivocación le costó a España casi 4 millones de euros, que serían 8 millones. Algo así. Tenemos que estar conscientes que nosotros nos vamos a equivocar. El Señor puede venir por nosotros o nosotros podemos ir a Él. Las Vegas podría ser cualquier ciudad en cualquier momento. Estamos un día más cerca de la eternidad que nunca. En segundo lugar, debemos ser compasivos. Los que están en duelo necesitan nuestras respuestas y mucho de nuestro amor. Los amigos de Job, si usted se acuerda, lo hicieron bien hasta que comenzaron a hablar. Porque somos el cuerpo de Cristo, como menciona 1 Corintios